Buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a La Gran Guerra, porque si el programa anterior lo dejamos en el 28 de junio de 1914, ese va a ser el punto de partida de nuestra conversación de hoy con Nicanor Gómez Villegas, su viejo conocido y viejo amigo mío, para hablar de todas estas cuestiones de la Primera Guerra Mundial. Buenas Nicanor, noches, Jesús. Qué rápido se han pasado estos días. Qué ganas tenía de volver aquí a Popular TV Cantabria, a aprender de ti y a hablar de historia, sobre todo de la Gran Guerra, como se decía en España, no la Primera Guerra Mundial. ¿Qué tendrá la Gran Guerra que es tan, si se permite el calificativo para un conflicto bélico, tan bonita, tan entretenida? Una guerra con 17 millones de muertos, 20 millones de heridos y mutilados. No sé si comparto ese juicio, esa apreciación. Solamente superada por la Segunda Guerra Mundial y algunas guerras que tuvieron en China en la Edad Media o las invasiones de los mongoles. En fin, Jesús, ¿tú crees que no sé si compartes conmigo el criterio, pero a mí la Segunda Guerra Mundial siempre me ha parecido sórdida, mientras que la primera todavía tenía ese toque romántico de... Ah, ¿te refieres a las trincheras, a 4 años entre el lodo, a las tempestades de acero, al Trommelfeuer, al fuego de tambor? A las cargas de caballería. Hubo muy pocas. Hubo 4 años de trincheras, precisamente porque todos los planes de los estrategas fracasaron, porque no fue una guerra corta. Trataron de convencer a sus respectivas naciones de que en Navidad estábamos en casa, lo que no dijeron que iban a ser las Navidades de 1918, una guerra de un mes, nach Berlín, no, perdón, nach París, a Berlín. Sí, sí. Una guerra de 3 semanas, cuando todavía no se había inventado o no se había creado los cuerpos de carros, ¿no? Nada, vamos a estar en un mes en Berlín. Evidentemente para los soldados que tuvieron que sufrir el frío, el fango, la basura, la porquería y los piojos de las trincheras tuvo que ser feo, pero desde el punto de vista de 100 años después, el historiador que lo analiza... No me vas a convencer, es una guerra sórdida, fría, húmeda y extraordinariamente agresiva. Sangrienta. Se utilizan armas químicas, se utiliza gas, se utiliza por primera vez una artillería desconocida, la ametralladora hasta unos límites que todavía no se habían experimentado, bombardeos de poblaciones, se queman bibliotecas, se quema lobaina, claro. En fin. La prueba de ello es que hoy va uno por los cementerios, no, por las plazas de los pueblos de Francia, y el monumento que se encuentra allí siempre es el de los caídos en la Primera Guerra Mundial, con una enorme cantidad de nombres, y sin embargo, a los que les han puesto añadido, digamos, los caídos en la Segunda Guerra Mundial son siempre muy pocos. No quiero hacer una broma, pero hay muchos pueblos en los que no hay añadido. Porque no tuvieron muertos en la Segunda Guerra Mundial. En fin, es que por mucho que se estiren las estadísticas, 800.000 franceses murieron en la Primera Guerra Mundial. Hubo zonas de Inglaterra, en Gran Bretaña, por el sistema de reclutamiento de los regimientos, que era territorial, que quedaron diezmadas. Sí. Familias que perdieron 3 hermanos, familias aristocráticas que desaparecieron. Sí, porque murieron sus herederos luchando en Flandes. Sí, está claro que la gran sangría, por lo menos de soldados, fue la Primera Guerra Mundial, no la Segunda. Sí, todavía no tocó a los civiles. Digamos que lo de los civiles, bueno, hubo muchísima gente que murió a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, civiles, sobre todo al finalizar a consecuencia del hambre. En Alemania, en el Imperio zarista, la guerra civil rusa, pero durante la guerra no murieron tantos civiles como en la Segunda Guerra Mundial. Solo hay que pensar en los bombardeos. Por eso digo yo que es más sórdida la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por los bombardeos a las ciudades. Sí, es verdad que las bombas atómicas. Las mujeres se quedaban en casa y los niños y los ancianos se iban, los jóvenes. O sea, fue una guerra canónica, como dirían los griegos, una guerra que deciden los ancianos para que la luchen los jóvenes. Sí, sí. ¿No crees que debería ser al revés? Que los jóvenes hicieran una guerra para mandar a los ancianos. No, en fin, no he querido hacer una... Pero bueno, el mundo antiguo era así. Además estaba reglamentado, ¿no? Que cada 15 años, 20 años tenía que haber una guerra para quitar un poco de savia sobrante. Bueno, el hecho además es que aquella sangría y la posterior significó una tragedia demográfica para Europa de la que todavía no se ha Me gustó repuesto. Mucho lo que dijiste hace 2 semanas del primer tiro en la sien, porque efectivamente muchos suicidas superan un tiro en la sien, no un tiro en el cielo de la boca, y Europa se metió un tiro en la sien, como dice un amigo nuestro muchas veces, en la guerra del 14,
y se metió otro tío en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Así y ya fue. no cabe otro. No cabe, no. No cabe otro. Y de haber otro tiro, evidentemente nos lo tirarán desde fuera, porque aquí ya no hay ningún tipo de energía para pegar ningún Ya tiro. empezamos, Jesús, por favor. No puedes ser el Spengler del siglo XXI, no puedes sentir que Occidente y Europa están en esta decadencia. Piensa en la juventud, piensa que Por eso hay esperanza. por eso creo que no la hay. No quiero continuar con esta conversación. Yo estoy con jóvenes todos los días y por supuesto que hay futuro y hay esperanza. En fin, no hablemos del futuro, sino del pasado. Que es lo tuyo y lo mío, Efectivamente. evidentemente, porque la palabra futuro no la usamos mucho tú y yo. Vayamos pues al magnicidio de Sarajevo, y si el programa de hace 2 semanas lo concluíamos con la imagen muy conocida del disparo de Gavrilo Princip sobre la pareja real en Sarajevo, hoy lo vamos a comenzar con la siguiente imagen, que es la de la detención de Gavrilo Princip 1 minuto después del atentado de Sarajevo. Ahí tenemos a la derecha a Gavrilo Princip, el militante nacionalista serbio detenido por los policías. Así pues, estamos en el magnicidio de Sarajevo y aquí comienza la gran tragedia, el ultimátum austriaco a Serbia, el silencio serbio, o bueno, la negativa serbia. Silencio administrativo. Y una frase muy interesante que dijo el Kaiser Guillermo II, que de vez en cuando hasta tenía algún tipo de lucidez. De circunvalación cerebral. De vez en cuando funcionaba alguna neurona. Funcionaba cuando dijo que Francisco José está jugando con mi espada. Es decir, como Francisco José sabía que detrás de él iba a tener al primo, al hermano, no primo en el sentido de la familia, sino al primo desde el punto de vista nacional, ¿no? De Zumosol, ¿no? Al primo de Zumosol, efectivamente, pues pudieron tomar la decisión de ir hacia adelante con el ultimátum a Serbia, a pesar de que el Kaiser, a pesar de todas las ganas que tenía de volver a enfrentarse con Francia, sin embargo, le dijo que fuera cauto y que no se lanzara sin tener las cosas claras. Bueno, yo no tengo claro que su interlocutor fuera el emperador, el Kaiser también, Francisco José, pues estaba muy mayor. Estaba muy mayor y había vivido ya demasiadas guerras, había vivido demasiadas derrotas, su trono había estado en peligro en más de una ocasión, su imperio tenía muchos problemas. Yo creo que es una cuestión más del Estado Mayor austríaco, y creo que los precisamente por ese problema de interlocución, el Kaiser alemán no se dirige directamente a su homólogo, al emperador austrohúngaro, porque creo que hay quienes tienen el poder de decisión, son los militares del ejército imperial austrohúngaro. Que fueron los que se tiraron en plancha a disparar contra la cañonera Belgrado. Desde el Danubio. Hay una novela maravillosa de un escritor polaco, Kuśniewicz, creo que es Lección de lengua muerta. Lección de lengua muerta no. El rey de algo de las 2 Sicilias, no lo recuerdo. Es una novela sobre el estallido de la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista de gente que está a los 2 lados del Danubio, cuando una cañonera empieza a bombardear Belgrado. Hablando de novelas sobre la Primera Guerra Mundial, no sé si has leído Los Tibol, del premio Nobel de Literatura francés Martin Dugard. Yo ya sé que eres la única persona en el mundo que conozco que ha leído Los Tibol de Martin Dugard, pero ambos hemos leído la trilogía de Transilvania, que es visto desde la guerra vista desde el punto de vista de los húngaros, de Miklos Banfi. Pues esta que les digo yo, Los Tibol de Roger Martin Dugard, es el inicio de la guerra desde el punto de vista francés. ¿Sabes que eres consciente de que eres la última persona que leyó a Roger Martin Dugard? O sea, nadie posterior a ti va a leer, generacionalmente va a leer a Los Tibol. O sea, creo que lo voy a hacer por solidaridad, leerlos, y si me dices que eso es una novela tan buena. Maravillosa. Bien. Desde mi punto de vista, mejor que la de Proust, si se me permite la blasfemia. No digas herejías. ¿Has leído la última de Las Grandes Familias, de Maurice Druon? No, me la has recomendado tú, pero no la he leído todavía. Esta novela arranca después de la Primera Guerra. De la guerra. De la Gran Guerra. Hablando de libros, esta vez no de novelas, sino de libros de historia, no nos queda más remedio que hablarnos de un libro tan clave, que a este
programa de hoy le hemos llamado Nicanor y yo de manera oficiosa los cañones de agosto, porque ese es el título de un libro de Barbara Tuchman que explica precisamente lo sucedido en el mes de agosto de 1914. A Barbara Tuchman ya la habíamos mencionado en el programa que dedicamos hace unos meses, creo recordar que a la guerra greco-turca, porque mencionamos que es la nieta de Morgenthau, que era el embajador norteamericano en Constantinopla durante la Primera Guerra Mundial. Pues bien, su nieta fue ¿Sabes que sale en el libro ella? ¿En este? Sí, porque menciona que estaba en un barco que vio... No, hay una niña de 2 años que tiene un recuerdo... de la persecución del barco alemán... Los barcos alemanes, porque ella estaba, hacia los Dardanelos, efectivamente, en Constantinopla con su abuelo. Sí, sí. Y entonces aparece como un personaje dentro porque ella fue testigo visual y tenía un recuerdo en la retina que puede tener un niño de 2 o 3 años del bombardeo, ¿verdad? De los barcos ingleses a los alemanes. De ver pasar por el Bósforo los barcos alemanes hacia el Mar Negro, me parece, desde Constantinopla. Pues lo pongo aquí para que lo puedan ver nuestros televidentes, los cañones de agosto de Barbara Tuchman. Tanto Nicanor como yo se lo recomendamos muy encarecidamente, porque es un libro maravilloso, un clásico. Le dieron el premio Pulitzer por él, si no recuerdo mal, del año 61-62, y es una explicación, como les digo, trepidante de ese trágico mes de agosto del 14. No solo de la guerra del 14, es un libro que ha tenido una influencia extraordinaria en el estudio de la guerra. De hecho, en la crisis de los misiles tuvo muchísima importancia porque Kennedy había leído este libro. Y se estudia en las escuelas de estrategia en el capítulo de toma de decisiones, porque muchísimos líderes han leído Los cañones de agosto, porque es una narrativa, es un fresco sobre la toma de decisiones, que es un tratado sobre cómo desencadena una guerra que, para mí, en mi humilde opinión, solamente es superado por Tucídides. Tucídides estableció hace muchísimos años, hace muchísimos siglos, que la creencia en la inevitabilidad de un conflicto es uno de sus principales desencadenantes. Pues Barbara Tuchman pone de manifiesto eso mismo en Los cañones de agosto. Ese es uno de los desencadenantes principales que no hablamos en el programa de hace 2 semanas de la Primera Guerra Mundial. El fatalismo. Creer que la guerra era inevitable, como sucedió en España en 1936. Creer que la guerra era inevitable. De hecho, una de las cosas que menciona Barbara Tuchman en el libro fue la respuesta que le dio Moltke al Kaiser cuando en el último momento, en un rapto de lucidez, el Kaiser le dijo, bueno, vamos a hablar de ello quizá cuando hablemos del plan, del plan Schlieffen, pero lo que le contestó Moltke es: ya no podemos parar la maquinaria, la maquinaria ya está funcionando. Como hablamos hace 15 días de la movilización rusa, no se puede detener la movilización rusa si no es desencadenando una guerra, no es posible, es un arma que se carga para dispararla. Y sí, es interesante que hablemos más tarde de ello, porque hay que hablar de los titubeos del Kaiser. Sí, pero vamos a ir... Kaiser se enfadaba mucho, ¿no? Y tomaba decisiones, pero a la hora de la verdad titubeaba. Titubeó en Serbia, titubeó con Rusia, pero al final los acontecimientos se desbordaron, sobre todo, como hablábamos en el programa de hace 15 días, por una serie de errores de comunicación, de malentendidos, de errores de juicio en las intenciones del... Era muy difícil que aquella guerra no estallara en aquellas condiciones. Pero antes de hablar del plan Schlieffen y, digamos, de la participación alemana, tenemos que hablar de la participación austrohúngara y rusa, porque como dijimos en el programa anterior, probablemente la potencia que internacionalizó el conflicto fue Rusia, al dar su apoyo a Serbia. Si no le hubiera dado el apoyo a Serbia, quizá hubiera quedado en un cañoneo entre austriacos podría haber estallado serbios. La guerra en Marruecos a consecuencia de Marruecos, o podría haber estallado en el Imperio Otomano, en el Cáucaso, en fin, es que Europa, con aquel demencial sistema de relaciones internacionales... Eso sí que es fatalismo, Nicanor. Pero es que era un polvorín. Pero no es fatalismo, ¿sabes por qué? Porque la historia siempre es trágica, porque quienes la estudiamos conocemos su final, que eso es la tragedia, que tú sabes el final de la tragedia, sabes el final, conoces el final de Edipo Rey o de Antígona. Entonces no es fatalismo hablar sobre lo que ya conoces, es muy fácil hacer predicciones del pasado. Por eso es el problema de los economistas, que ellos tienen que hacer predicciones del futuro. Pero yo me refiero a que, conociendo lo que sucedió, todos los acontecimientos,
no es cuestión, el fatalismo está fuera de lugar, porque es que sabemos lo que sucedió, mientras que los que tenían que tomar decisiones estaban imbuidos absolutamente de fatalismo, de fatalismo y de fanatismo, porque había una carrera armamentística demencial, unos grupos industriales en toda Europa que habían echado carbón a esa locomotora, y un sistema de relaciones internacionales desquiciado. Es que es la antítesis del equilibrio continental, es la antítesis del pensamiento de Bismarck, la antítesis de la Europa del Congreso de Viena, la antítesis de todo pensamiento estratégico que había sucedido a una gran guerra europea. Entonces, todos estos factores crean una tormenta perfecta en julio de 1915. En el caso de Rusia, como estamos comentando, se dio, digamos, la doble circunstancia de que por un lado estaba su interés por abrirse camino hacia los mares cálidos, lo cual implicaba la destrucción del Imperio Otomano, y por otro lado el conflicto paneslavismo, pangermanismo, que era una cosa que ya venía desde el siglo XIX, evidentemente, la famosa Drang nach Osten, la marcha hacia el este. Es medieval, es un poco anterior la Drang nach Osten, o sea, la expansión pero revive en el siglo XIX. Sí, y en el XX y en el XXI. Hombre, en el 21 es un poquito arriesgado, pero bueno, sí, vamos a explicar a nuestros televidentes en qué coincide, con el gas, con el petróleo, con Ucrania, en fin, no es una tontería, no es una tontería. Vamos a explicar lo que consistió la Drang nach Osten en los teutónicos tiempos de los caballeros medievales, pero sobre todo en el siglo XIX, es decir, la concepción pangermánica que no solamente tenían los alemanes, sino también los suecos y los islandeses y los daneses en cierto modo. Y en el caso del Imperio alemán, la germanización de sus súbditos eslavos. Ya hemos hablado de que en el anterior programa de que parte de Polonia, de esa gran nación, después de ser troceada, cayó en manos de Prusia. En el siglo XIX se intentó la germanización de gran parte de los polacos y de hecho triunfó en muchas áreas, e incluso había población eslava en las fronteras anteriores de Prusia. De hecho todavía queda una zona que se llama Soravia, en la que se habla, que está a punto de extinguirse, una lengua eslava que es un recuerdo de las poblaciones eslavas que vivían al otro lado del Elba. Es que Alemania llegó hasta Prusia, prácticamente hasta Lituania, en detrimento de poblaciones eslavas y poblaciones prusianas, que es de las que recibe el nombre Prusia, que ni siquiera eran eslavas, eran otro tipo de etnias y de lenguas. Es más, la propia palabra Berlín es un topónimo eslavo. Zona pantanosa. Zona pantanosa. Quizás se podría explicar a nuestros televidentes que los eslavos fueron para los alemanes lo que los moros fueron para los españoles durante muchos siglos, es decir, los señores que vivían en la tierra que tenía que ser conquistada. Vamos, Jesús, esto es un poco de brocha gorda, una frase textual, si no recuerdo mal, que se usaba mucho en la en la Alemania del siglo XIX, era que Alemania está construida sobre cementerios eslavos, es decir, sobre el terreno ganado a los eslavos, que al fin y al cabo es lo mismo que la España construida sobre las tierras que antaño fueron musulmanas. A hablar del conflicto islam-cristiandad en la península ibérica, si está de acuerdo, pero sí es verdad, y eso no lo puedo discutir, que los alemanes tenían un complejo de superioridad absolutamente infundado sobre los pueblos eslavos, porque lo que tenían enfrente era una gran nación europea, que era Polonia. Y la humillación que sufrieron los polacos a manos de los alemanes y de los rusos, y en menor medida de los austríacos, pues lo que hizo fue fortalecer a la nación polaca y crear unos lazos entre sus miembros que hicieron que una nación que durante 125 años no tuviera Estado, resurgiera en unos pocos meses. Sí, sí. Y que ese Estado que volvió a desaparecer en la Segunda Guerra Mundial, sus soldados lucharan por toda Europa contra el Tercer Reich. Por toda Europa, no, por todo el mundo, en 3 continentes. Precisamente estoy leyendo un libro ahora sobre la epopeya de las tropas de Anders que lucharon contra el Tercer Reich en Monte Cassino, en el Alamein, en Normandía, en Argen. Polonia tiene una historia muy larga y tiene una cultura
muy antiguo y una cultura muy importante para recibir ese menosprecio. Los eslavos no son solamente los polacos, hay que tener en cuenta que la presencia alemana en el Báltico, por ejemplo, Estonia, Letonia, Lituania, era muy antigua, venía desde sí, pero no todos son eslavos. Los estonios no son eslavos, los lituanos no son eslavos, son bálticos, como los prusianos, los letones también son bálticos, o sea, no son tierras eslavas. Los finlandeses también tenían relación con los finlandeses, los suecos, en fin. El Báltico también es una zona, no me gusta esa palabra, ¿no?, de choque cultural entre pueblos que se sienten superiores respecto de otros. Los suecos en Finlandia, más tarde los rusos, pero sobre todo los suecos, se comportaban como los ingleses en la India. ¿Y los alemanes en el Báltico? Sí. Por eso digo que, aunque no fueran eslavos, no dejaban de ser terreno conquistado por los teutónicos. La cuestión importante aquí es la germanización, el intento deliberado de germanizar todas las tierras del Imperio Alemán, porque tenían muchísima población eslava. Y luego en el Imperio Austrohúngaro había una mezcolanza entre comunidades, como sabéis muy bien, en los Sudetes, en Bohemia, en Moravia, de comunidades germanohablantes, perdón, que ya sé que no todos son germanoparlantes, y de comunidades eslavas. Pero habían convivido así desde la Edad Media. O sea, la Segunda Guerra Mundial puso fin a una convivencia accidentada en algunos momentos entre eslavos y alemanes. Esa convivencia cesó. Se produjo un éxodo de proporciones bíblicas de la población alemana. En fin, que me estoy yendo por la noche. Sí. Jesús, llévame otra vez al tronco. Volvemos al tronco. Estamos pues en Alemania y hay que explicar en qué consistió el plan Schlieffen, que es la clave de la conquista, de la invasión, perdón, antes de hablar Alemania de Schlieffen, Francia. Hablando de todo esto, se me olvidó decir una cosa, que es el enfrentamiento entre el Imperio zarista y el Imperio Austrohúngaro. Es una cosa a la que Bárbara Tuchman dedica muy poca atención en el libro, a las campañas de los Cárpatos, las campañas que precisamente salen en El Don Apacible, o en las versiones cinematográficas del Don Apacible de Solokhov, que son magníficas. Es la Primera Guerra Mundial y más tarde la Revolución vista desde la perspectiva de los soldados zaristas, sobre todo los cosacos. Hay una ofensiva de los rusos en la zona de Galicia que se interna prácticamente hasta Hungría, y hay un contraataque austrohúngaro, y los austrohúngaros luego son derrotados por una nueva ofensiva y tienen que intervenir tropas alemanas para sostener ese frente. Una cosa con la que los alemanes no habían contado, con la debilidad del Imperio Austrohúngaro y de sus tropas, porque tuvieron que enfrentarse, como vamos a hablar más tarde, a las tropas zaristas en su frente, pero tuvieron que mantener también a las tropas austrohúngaras para que no fueran derrotadas por los enormes ejércitos zaristas, que sí estaban equilibrados con los austrohúngaros. Ahí sí que había equilibrio de fuerzas, no en el otro lado. Plan Schlieffen. Cuéntanoslo. En breves palabras. Bien, el plan Schlieffen es un blueprint, como dice Bárbara Tuchman, para una victoria. Es un plan perfecto, diseñado para una victoria. Pero el ejecutor... Aquí tenemos el mapa de ello. El ejecutor del plan Schlieffen no fue el propio Schlieffen, ni Moltke el viejo, el Moltke de Sedan, sino el nieto, que era una persona muchísimo más depresiva, titubeante. No era un militar de nervio y de coraje que exigía ese plan. Ese plan consistía fundamentalmente en el ataque a través de Bélgica para pillar a los ejércitos franceses por la espalda y rodear París. Pero antes que eso, consistía en ir uno por uno. Es decir, no librar nunca una batalla en los dos frentes. ¿Cuál era el enemigo que se iba a movilizar más rápido? El francés. ¿Quién estaba más cerca? Los franceses. Los rusos. El Estado Mayor alemán sabía lo que implicaba la movilización de varios millones de soldados en el Imperio zarista, con unas redes de ferrocarriles absolutamente arcaicas. Sin embargo, en Francia tenía un enemigo más moderno. Entonces, la doctrina militar alemana abogaba por dar un golpe decisivo, análogo al de la guerra franco-prusiana de 1870-1871, pero esta vez entrando en París.
para descabezar definitivamente a Francia. Para nuestros televidentes que quizá no lo aprecien, París se encontraría más o menos en el centro, un poquitín hacia abajo de la imagen, donde confluyen las flechas de la izquierda. Es decir, el plan suyo era, cruzando, como digo, Bélgica, dar la vuelta hacia el sur, hacia París, y así impedir, digamos, la resistencia de las tropas francesas que están señalizadas con las flechas azules, que estarían defendiendo la frontera alsaciano-lorenesa, ¿no? ¿Pero qué implicaba esto? Pues implicaba ante todo una agresión sin precedentes a la neutralidad de Bélgica, y los alemanes no tuvieron en cuenta que eso iba a acabar precipitando la entrada del Imperio Británico en la guerra. Entonces es un plan, desde el punto de vista estratégico, es un plan bien concebido, pero desde el punto de vista de las relaciones internacionales y de la correlación de fuerzas fue un gravísimo error. Además, quienes lo tuvieron que llevar a cabo no contaron con la resiliencia, con la capacidad de resistencia de los franceses, no contaron con la reacción francesa en el Marne, y no contaron con el problema que iba a suponer para ellos la entrada del Imperio Británico con sus inconmensurables recursos en esa guerra. Y no tomaron París, como sabemos. En este caso no les aguardaba una misa en París, porque era la idea, entrada en París, terminar lo que no se hizo en la guerra franco-prusiana. En la guerra franco-prusiana el emperador fue proclamado en Versalles, que fue una humillación más, además del tratado en Compiègne, etcétera, toda la historia del vagón de tren que luego fue utilizado, pero consistía en entrar en París, que eso es lo que logró Hitler en el 40. Ocupar París en 30 días. Ese es el plan Schlieffen, pero no a través de la invasión de Bélgica, sino entrando a través de las Ardenas. Y además ni siquiera lo consiguieron porque, aunque su intención era vencer a los franceses rápidamente en 3 o 4 semanas para poder luego darse la vuelta y enfrentarse con los rusos, que tardarían más, tanto por su lejanía como por su escasez de medios de transporte, sin embargo se encontraron con que en medio de la batalla en el frente occidental se presentaron los rusos en Prusia Oriental. Entonces tuvieron que distraer bastantes tropas. Que fue otro error, porque sobreestimaron la capacidad de los rusos, porque los rusos tenían muchísimas tropas, eso asustó al Estado Mayor alemán y sacaron divisiones que necesitaban imperiosamente en la ofensiva francesa. Entonces todo el plan Schlieffen se vino abajo y se sacaron tropas del frente occidental para llevar a los rusos que no hubieran sido necesarias. Vamos a hablar de Bélgica antes de hablar del frente oriental y de Tannenberg, porque uno de los hechos clave fue que los alemanes, se esperaban que los belgas no iban a oponer ningún tipo de resistencia con bélica. Brazos abiertos. El monarca Leopoldo, yo creo que estaba en, no sé si es una familia alemana, no recuerdo ahora la dinastía bélgica, no sé si es Hohenzollern, no sé. El caso es que estaban emparentados. En Bélgica, que era un estado nuevo, un estado creo que de 1830, es algo posterior al diluvio napoleónico, es un estado nuevo, un estado un poco artificial. Un estado puesto ahí por Inglaterra para que no hubiera costas enemigas cercanas a ello. Es un estado que agrupa a varias comunidades nacionales con muy pocas afinidades, como son los valones y los flamencos. Hay alemanes, que todavía existen comunidades alemanas en Bélgica, y primero, los alemanes no esperan ningún tipo de resistencia, como no la esperaban de los holandeses en la Segunda Guerra Mundial, y sí tuvieron resistencia, y además esperaban una especie de que se les recibiera con los brazos abiertos. Hay testimonios, cuenta Bárbara Tuchman, de oficiales alemanes que no comprendían cómo el señor de un castillo se negaba a sentarse en la mesa con ellos después de haber ocupado las tierras y haberse llevado los caballos. Entonces los alemanes cometieron además una serie de atrocidades contra la población civil, represalias por el disparo de francotiradores que llevaban al fusilamiento de civiles, incendiaron Lovaina y su universidad y su biblioteca, y aquello causó un shock en todo el mundo. Espantó al mundo, porque era algo nuevo, era un fenómeno contra la población. En Europa eso era algo nuevo, no había sucedido antes. Quizás desde la Guerra de los 30 años no se habían dado esos niveles de barbarie contra la población civil. Entonces, lo que se llamaba la violación de Bélgica, que también fue utilizada de manera propagandística por los aliados, sobre todo por Francia y por el Imperio Británico, es verdad que sinceramente conmovió a la opinión pública internacional. A la americana
que tenía todavía mucho que recorrer para apoyar la intervención norteamericana, pero sobre todo a la británica. De hecho, hubo miles de refugiados belgas que fueron acogidos por el pueblo británico, porque fue un pueblo agredido. Fue un pueblo agredido que además, al contrario que en la Segunda Guerra Mundial, que el monarca belga, creo que es el hijo del monarca que gobernaba entonces Bélgica, pactó con los alemanes y continuó como rey de Bélgica. El monarca belga abandonó Bélgica como la reina Guillermina abandonó Holanda al ser invadida Holanda por los alemanes, o el rey de Noruega abandonó Noruega. Entonces, Bélgica se opuso, luchó, detuvo a los alemanes en Amberes. Tenía un sistema de fortalezas. Y en Lieja tenía un sistema de fortalezas muy moderno. Muchísimas tropas alemanas fueron empleadas allí, tuvieron muchísimas bajas, y cuando llegaron a luchar contra los franceses, esas tropas no estaban frescas porque habían tenido una campaña en Bélgica que no esperaban. Sí, sí, y esa fue una de las razones de la propia derrota, digamos, porque no pudieron llegar a París y por eso Y a los británicos les mandó tiempo a enviar tropas, y la ofensiva del Marne fue debido a que llegaron unas divisiones. O sea, tuvo lugar debido a que llegaron unas divisiones frescas que fueron lanzadas, como sabes muy bien, en la flota de 900 taxis de París al frente, más el cuerpo expedicionario británico. Los alemanes encontraron enfrente algo que no esperaban, una resistencia a ultranza de los franceses. Aquí tenemos a los soldados franceses a orillas del Marne disparando a la otra orilla. Uniforme que aquí no se puede apreciar porque es una fotografía en blanco y negro, que el uniforme francés del pantalón rojo. Que decían los generales, el pantalón rojo es Francia. Unos meses después, ese pantalón y ese uniforme, que la casaca azul, se convirtió en algo gris porque era para un francotirador. Un blanco perfecto. Era un blanco perfecto el pantalón rojo, pero era Francia, como el élan, el impulso, era la doctrina militar francesa, es decir, poner todo lo que tienes, todas las tropas que tienes, toda la artillería que tienes, toda la caballería que tienes, al mismo tiempo para provocar el colapso de las filas del enemigo. Esa doctrina militar fracasó, ¿y a qué dio lugar? A 4 años de la guerra de trincheras. A la guerra, yo no sé si existe en castellano la palabra atrición, es un latinismo que tiene el inglés, attrition. Guerra de atrición es una guerra de desgaste durante 4 años, la guerra de trincheras. No vamos a llegar a las trincheras todavía, que queda mucho camino. Simplemente es para convencerte de que tienes que matizar un poco el punto de vista épico que tienes sobre la Primera Guerra Mundial. Solo hay que pensar un poco de To Ode to Death, que tanto te gusta, de Gustav Holst, y pensar en las trincheras de Flandes. Jesús. Pero justamente en el mes de agosto fue el único mes de toda la guerra de 4 años en el que más o menos sucedió, digamos, tuvieron lugar hechos bélicos tradicionales, sí. Es decir, guerra de movimientos, carga de caballerías, guerra de bayonetas, como digo, en movimiento, no en trincheras. Y todo eso terminó en la batalla del Marne, que fue la batalla decisiva en la que evidentemente... La que detuvo la ofensiva alemana. Detuvo y la que hizo que durante 4 años se estancara la guerra en las trincheras. Pero en fin, como estábamos diciendo, la invasión de Bélgica, las atrocidades a la población civil con la excusa de los francotiradores, hicieron que mucha gente en todo el mundo de repente se pusieran en contra del bando alemán. En España sucedió, por ejemplo, país neutral, que buena parte de la intelectualidad se puso del lado alemán, por ejemplo Baroja, por ejemplo Benavente, y la mayor parte se puso, sin embargo, del lado aliado, en buena parte debido a esto, es decir, al rechazo que les provocó las violaciones del derecho internacional por parte de los alemanes en Bélgica. También quizás se podría señalar que la razón por la que Benavente se puso del lado de los alemanes es porque veía en ellos el futuro, el progreso y la ciencia, y la razón por la que se puso Baroja fue porque, dado su ferviente anticatolicismo, veía en los alemanes la gran potencia protestante que vendría a modernizar el mundo, ¿no? Bueno, los británicos también eran protestantes. Anglicanos, que no es lo mismo, son más cercanos a los católicos. Y sin embargo, pues Unamuno, Valle Inclán, que estuvo visitando las trincheras francesas, Blasco Ibáñez, también, por ejemplo, Azorín, que tiene un precioso libro titulado Bajo bandera de Francia, un libro apologético del bando francés. O Chávez Nogales, o
la mayor parte de los periodistas, el propio Aznar, el abuelo del presidente Aznar, que fue corresponsal creo que de La Vanguardia o de ABC, y que recibió la Legión de Honor francesa porque él siguió la guerra, pero era aliadófilo. Estaba enamorado de Francia y en sus crónicas se nota, se puede acceder a ellas. Fue un gran periodista. Y también el posterior director de La Vanguardia, Gaziel, que tiene un par de libros estupendos precisamente sobre... Fue un acontecimiento muy importante para España, porque además chocaban dos concepciones del mundo. España no era tan, salvo algunos sectores de las clases aristocráticas y terratenientes, no era muy anglófila. España estaba dividida entre los francófilos, de la gente, los herederos de los afrancesados, del espíritu de la Ilustración, y esa generación krausista, esa generación que tiene la cultura alemana como referente, no la Ilustración francesa. Sabemos que la Junta de Ampliación de Estudios enviaba a sus becados a estudiar a Berlín, y les prohibía que pararan en París ni siquiera a tomar un café. Esta beca es para ir a estudiar alemán. Por eso Ortega estudió en Marburg en 1904, me parece. La generación de 1914 que es una generación intelectual española, había muchísimos catedráticos y muchísimos pensadores que tenían formación alemana. Entonces, lo que fascinaba a esos intelectuales no era tanto el militarismo alemán como la buena propaganda de la cultura, de la cultura alemana y de la ciencia y del músculo intelectual alemán durante el siglo XIX, de la creación de la arqueología, la creación de la filología, Humboldt, Mommsen, la filosofía, el idealismo, en fin. Alemania es una gran luz en el siglo XIX para la cultura universal. Es una tragedia que en el siglo XX esa luz se eclipsara. Bueno, en la propia familia real también existía este conflicto, ¿no? Porque mientras que el rey Alfonso XIII parece ser que era más bien germanófilo, su mujer, que por supuesto era inglesa... Yo no creo que Alfonso XIII fuera germanófilo. No lo creo. Eso se dice, que en sus conversaciones privadas la reina... Quizás lo hacía para llevarle la contraria a la reina, pero eso tal vez formaba parte de la poesía del matrimonio. Pero él hablaba inglés perfectamente, había estudiado en la Academia Naval, era marino, como su padre, sus hijos estudiaron también. El conde de Barcelona estudió en la Academia de Dartmouth, hablaba inglés perfectamente, o sea, había muchos vínculos con Inglaterra. Sí. En la familia real y en la aristocracia española había tradición de estudiar en Inglaterra y de hablar buen inglés. Cambiamos de frente pues, Nicanor, y nos vamos al frente oriental, porque en medio de la batalla de la frontera, que se llamó, es decir, el paso a través de Luxemburgo y de Bélgica y el estancamiento del ejército alemán a orillas del Marne, en medio de eso los cosacos, la caballería rusa entra en Prusia Oriental y el alto mando alemán toma la decisión de distraer buena parte de las fuerzas que estaban en el frente francés para taponar la llegada de los rusos. Y entonces aquí sucedió la primera gran derrota de los rusos, la batalla de Tannenberg, a manos, en teoría, de Hindenburg, aunque los que fueron los artífices fueron su segundo Ludendorff y sobre todo el coronel Hoffmann, que demostró ser un gran estratega, y plantaron cara al enorme ejército ruso venciéndole en la batalla de Tannenberg. Que exactamente no se llamaba Tannenberg, le pusieron Tannenberg como recuerdo de la batalla de los caballeros teutones. Pero Tannenberg quizás hubo varias batallas, está también la batalla de los lagos masurianos, que quizás menos conocida, pero quizás desde el punto de vista estratégico es más importante, pero digamos que la consagración de la victoria total, porque hicieron, no voy a decir millones, pero hicieron cientos de miles de prisioneros, porque además muchos de esos soldados estaban descalzos, desnutridos, sin armas, sin munición, sin repuestos. La consagración, como decía, de esa victoria total del Imperio Alemán fue Tannenberg, y por eso se le dio el nombre simbólico del enfrentamiento de los caballeros teutones, yo creo que con Alexander Nevsky, claro, o con los polacos, ahora no lo recuerdo. Es una gran batalla medieval, yo creo que es del siglo XV, la batalla de Tannenberg, de la orden teutónica
contra los eslavos, pero ahora no recuerdo si es contra los polacos. Mira, eso no, en fin, nadie sabe. Aquellos que pusieron el mismo nombre de un pueblecito que estaba a 2 o 3 millas Sí, del campo de batalla, claro, por aquello del simbolismo, ¿no? Es decir, la venganza de la Tannenberg medieval. Pues los que sabes en qué consistió el triunfo, creo que fueron los polacos. El triunfo consistió, o sea, las claves del triunfo consistieron en que lo que hicieron los polacos fue empezar a decir misa, y empezar a decir misas, y misas y misas, y los caballeros teutones que estaban enfrente con las armaduras, se cocieron dentro de las armaduras, y cuando ya llegó la hora de combatir, estaban agotados y muertos de deshidratación. Entonces los húsares polacos irrumpieron en las filas teutónicas, nunca mejor dicho, y los derrotaron estrepitosamente. La batalla de la del siglo XX. La de Tannenberg, la del siglo XX, y unos días antes la de los lagos masurianos, realmente los alemanes hubieran necesitado menos tropas. Es verdad que el coronel Hoffmann fue un gran estratega, como nos contaba ahora Tuchman, que Ludendorff era un genio, era el gran genio del Estado Mayor alemán, pero Hindenburg tuvo la presencia de ánimo de volver del retiro, porque era un general ya retirado, era muy mayor para ser un militar activo, pero él fue a defender, como un buen Juncker, un aristócrata prusiano, como lo era Bismarck, fue a defender sus tierras en Prusia. Es que él tenía sus castillos y sus tierras ahí al lado, y fue como un señor feudal, con la leva de la gleba a luchar contra los tártaros, contra los rusos, contra los cosacos, contra los kirguises, Miguel Strogoff prácticamente. Pero es verdad que la presencia de Hindenburg galvanizó a sus tropas antes de... Sabían que estaban en buenas manos. Y de ahí arrancó el prestigio que le acabaría llevando a la presidencia de la República de Weimar. Evidentemente, Hindenburg hizo poco más. Después era una persona que estaba anclada, no voy a decir en la guerra franco-prusiana, en las guerras napoleónicas o en Federico el Grande. Ludendorff era un pensador militar. Ludendorff, que por cierto participaría posteriormente en el putsch de Múnich del 23. Le duró poco, luego se dedicó al esoterismo y a buscar Thule, porque vio que sus camaradas de viaje no iban por buen lugar. Bárbara Tuchman cuenta que el coronel Hoffmann, en los meses posteriores a la batalla, cuando iba ahí gente a visitar la zona, les explicaba con mucha malicia que aquí durmió Hindenburg antes de la batalla, en aquella cabaña durmió durante la batalla y en aquel otro sitio durmió después de la batalla. Es decir, claro, queriendo decir que Hindenburg no había hecho nada y que todo lo habían llevado él y Ludendorff. Peor fue lo de Foch, el generalísimo francés, que se atribuyó todo el mérito de la batalla del Marne y hizo descender en la oscuridad a Gallieni, que era un general retirado que venía de Madagascar o de las colonias y que fue el artífice del milagro. Los franceses lo llaman le miracle de la Marne. Fue Gallieni el autor el arquitecto de ese milagro, y Foch se atribuyó todo el protagonismo. La imagen de la intervención de Gallieni que ha quedado a la posteridad es la de los taxis, ¿verdad? La de los cientos de taxis parisinos que llevaron a grandes 900 taxis. Velocidades a los soldados al Marne. Para entonces sí. Aquello fue auténtica guerra de movimientos. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Por bien, el frente oriental, digamos que Rusia desaparece como una amenaza para Alemania, pero está la inmensidad rusa enfrente. Está el drama de Napoleón, está el drama de Carlos X de Suecia, de todos los emperadores o monarcas europeos que se adentraron en el pasado en la inmensidad rusa. La guerra no había terminado y los rusos resistieron hasta el año 17 en una situación muy precaria. También se creó un sistema de trincheras, no tan sofisticado como el del frente occidental, pero Rusia no desapareció como Estado hasta que el Estado Mayor alemán se les ocurrió la idea brillante, como muy pocas, de mandar a Lenin. En un tren sellado a la estación de Finlandia. Eso es un toque de genialidad. Y claro, eso también a los británicos les hizo pensar, esta gente no se detiene ante nada. No se detiene ante nada. No podemos pactar con gente que rompe el juego, la baraja de esta manera.
sea, la guerra, Rusia salió de la guerra, el Imperio zarista salió de la guerra por ese tren. O sea, si Lenin no hubiera llegado a Petrogrado, que dejó de ser Petersburgo porque sonaba alemán, la Revolución Rusa no hubiera estallado en ese momento, hubiera estallado más tarde. Y de hecho, durante varios meses, desde febrero hasta octubre, los rusos siguieron luchando. Y después de octubre, hasta Brest-Litovsk, el protoestado soviético siguió resistiendo a los alemanes, porque es que los alemanes llegaron hasta Bakú, llegaron hasta el Caspio, llegaron a Ucrania, llegaron prácticamente al Cáucaso. Crearon una serie de estados clientes, de estados vasallos en Ucrania, en Polonia, en parte del Báltico, y se acercaron al Cáucaso. Pero aunque tuvieron la oportunidad en el 17 de darse la vuelta, digamos, con toda su potencia, con toda su fuerza y toda su potencia militar contra Francia, sin embargo, ya habían pasado 4 años de bloqueo por parte de la Armada Británica, ya habían entrado en guerra los Estados Unidos y finalmente, digamos que el agotamiento alemán pudo más que la potencia de todo el ejército en el frente occidental. Ya sabes, uno de los mitos o de las leyendas, entonces no existían leyendas urbanas como ahora, que corrieron por Alemania, es que el ejército alemán fue derrotado por una puñalada en la espalda, porque es que el ejército alemán estaba todavía en orden de combate, no hubo motines prácticamente, alguno en la flota, pero cuando... Y sin el pie de ningún soldado aliado en territorio alemán. Entonces, cuando se produce el armisticio y el Kaiser abandona Alemania y se le encomienda, me parece, el gobierno a los socialistas, a los socialdemócratas, y se llega a un acuerdo para llegar a un cese de hostilidades, Alemania mantenía el control sobre todo su territorio y tenía un ejército en pie de guerra. Un ejército que dependía de las órdenes que recibía. En el momento en que recibieron las noticias de que se había llegado a un armisticio y que todo el país estaba incendiado por las revueltas, pues claro, esta gente bajó las armas, como lo hicieron los soldados en el frente un poco antes de octubre, un poco antes de la Revolución de Octubre, los soldados zaristas. Sí. Y esa fue, digamos, la consecuencia más importante de la batalla de Marne, es decir, el bloqueo durante 4 años de la guerra en las trincheras. ¿Pero a qué precio? Y el agotamiento de ambos bandos, evidentemente, millones y millones de soldados muertos. ¿A qué precio? Había días que el promedio eran 10.000 muertos diarios, pero había días que morían 50.000 personas. Había minutos en los que morían 3.000 personas. Los ataques a la bayoneta contra posiciones fijas de ametralladora eran un auténtico sacrificio humano. Es versacrum, es el sacrificio de varias generaciones de jóvenes en el fango de Flandes, sin hacer una literación. Antes de hablar de libros, vamos a hablar de películas. Tú y yo, que somos tan cinéfilos. Bueno, a mí me gusta el cine, cinéfilo no me gusta la palabra. Yo les voy a recomendar, si no la conocen ustedes, la película Feliz Navidad, una película de hace 7-8 años, en la cual se narra el intento de tregua la noche de Nochebuena de 1914 en el frente anglo-franco-alemán, una película muy interesante sobre los primeros meses de la guerra, y te cedo a ti ahora la palabra para que recomiendes alguna película. Pues yo voy a recomendar 2 que están basadas en 2 grandes novelas. La primera, he hecho referencia a ella, es otra novela Río, como los Thibault, que es la guerra y la revolución vista desde el punto de vista ruso, de una persona que luego fue partidario de la revolución, como es Mikhail Sholokhov, que fue premio Nobel de literatura. Me estoy refiriendo al Don Apacible. El Don Apacible tiene una versión cinematográfica muy poco conocida en España, pero está editada en DVD, extraordinaria. Yo la he visto innumerables veces. Además tiene unas escenas de batallas de caballería como pocas he visto, del frente precisamente de los Cárpatos. Y luego otra que es la continuación de la Primera Guerra Mundial, que es la Guerra Mundial, las guerras que vienen después de la Guerra Mundial, sobre todo en los Balcanes. Es Capitán Conan, sobre las tropas francesas, que además está basada en una novela de Bercel, creo que fue premio Goncourt. Las tropas expedicionarias francesas que fueron desde Salónica hasta Rumanía, luchando contra los bolcheviques, contra los soviéticos en la zona del delta del Danubio. Capitán Conan, extraordinaria. Gran película también, Capitán. Extraordinaria y Conan. auténtico estímulo para el antimilitarismo.
como Senderos de Gloria, que ya he abusado y pongo una tercera, la de Stanley Kubrick. La de Kubrick, perdón, protagonizada por Kirk Douglas, ¿verdad? Kirk Douglas. Eso es. Paths of Glory. Y respecto a los libros, les hemos mencionado antes, se lo vuelvo a mencionar porque de verdad que es un clásico imprescindible. Los cañones de agosto de Bárbara Tuchman, maravilloso y quizá insuperable relato del estallido de la Primera Guerra Mundial y el primer mes digamos, del conflicto bélico. ¿Algún otro libro se te ocurre sobre el estallido de la Primera Guerra Mundial? No, ese es recomendar demasiados. Solo una pregunta, ¿cuál va a ser el próximo programa al que me vas a invitar, Jesús? Pues amenazamos aquí a nuestros televidentes con que el dúo de tenores Nicanor y Jesús continuará en Yo soy más bien barítono, pero bueno. Continuará en este programa Historia e Historias con posteriores acontecimientos de este pequeño ciclo que estamos haciendo ya desde hace meses sobre la Primera Guerra Mundial. Recordarán que hace unos cuantos meses estuvimos aquí hablando con José Antonio González Fuentes de las consecuencias estéticas. Juan Antonio. Lo has llamado José Antonio. ¿En qué estarás pensando? ¿En qué estaré pensando una vez más? Pues nada, Juan Antonio González Fuentes. Estuvimos hablando de las consecuencias estéticas, pictóricas, literarias y musicales de la Primera Guerra Mundial. Luego estuvimos hablando con Nicanor Gómez Villegas de la guerra grecoturca, del genocidio armenio, de la guerra civil rusa. En estos dos programas hemos hablado del estallido de la Primera Guerra Mundial. Y en los próximos meses grabaremos otro sobre un acontecimiento que el año que viene cumple 100 años, que fue la rebelión irlandesa de Pascua del 16. Aprovechando la guerra, los nacionalistas irlandeses intentaron obtener la independencia. Y también esencial episodio el del Tratado de Versalles, es decir, el fin de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles que pavimentó el camino hacia la Segunda. Pero eso será dentro de unas cuantas semanas. Ponemos hoy punto final a nuestro programa una vez más. Siempre se nos queda corto, Nicanor, no sé cómo lo hacemos. Pero somos unos fanáticos de esto, Jesús. Yo no sé si es fanatismo o excesiva afición por los asuntos trepidantes, pero siempre que hablamos de guerras y de asuntos históricos un tanto luctuosos se nos queda el tiempo corto. Pero en fin, nos despedimos aquí diciendo hasta luego una vez más a nuestro invitado Nicanor Gómez Villegas. Y como siempre, les recuerdo que tienen tanto este programa como los anteriores a su disposición en la página web de Popular Televisión Cantabria, en la pestaña de televisión a la carta, así como directamente en YouTube. Se lo buscan mediante las palabras Popular Televisión, Historia e Historias. Y como siempre, les recuerdo, les incito, les reto a que manden sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas e incluso sus parabienes, si los hubiere, a nuestra dirección de correo que pueden ustedes ver en el faldón de la pantalla. historiaspopulartv@gmail.com. Se la repito, historiaspopulartv@gmail.com. Cuento con ello, cuento con su participación y por supuesto cuento con su presencia aquí en el próximo programa de Historia e Historias en Popular Televisión. Muy buenas noches.